Vamos a ver las generalidades de la retina. Retina, lógicamente, sabíamos que existían dos retinas, la retina pigmentada y no pigmentada. Vamos a ver ahora, hacemos un recuerdo muy breve de cómo embriológicamente, cómo se iban a formar. ¿De acuerdo? Cuando yo dibujo esto, teníamos ahí el ectodermo. Si yo dibujo aquí otra cosa, teníamos el ectodermo superficie o el epiblasto, y en medio íbamos a tener, ¿recuerdan o no? ¿Qué tenemos aquí? El mesodermo. ¿De acuerdo? Veíamos también que en la evolución, veíamos que cuando se desarrollaba, a partir del diencéfalo, se iba a producir este fenómeno que ya lo analizamos. En la fase de copa o cúpula teníamos este elemento y aquí podíamos perfectamente dibujar, sin miedo a equivocarnos, que teníamos el ¿qué? El cristalino. ¿Y el mesodermo dónde nos iba a quedar? Pues en el interior, en ese ectomesénquima, ¿de acuerdo? Y también en la parte, por supuesto, seguíamos teniendo aquí ese epiblasto, ¿vale? Esto es un recuerdo, esto ya lo sabemos nosotros, ¿vale? Simplemente era para reconocer esas fases donde íbamos pasando de una a otra. Aquí les recuerdo, embriológicamente, que cuando se producía esa evaginación, el tallo óptico, primero la vesícula, después el tallo, después la fase de copa, iban a aparecer, desde ese diencéfalo, aparecían dos elementos por los plegamientos que suceden. A este elemento más externo, ¿cómo se le denominaba? ¿Cómo era? Retina pigmentaria. Y al elemento que era más interno, ¿cómo se denominaba? Retina neural. O retina pigmentaria y la retina neural. Y en medio había un espacio, ¿sí o no? Perfecto. Espacio inter o intrarretiniano. ¿Qué sucedía después en la siguiente fase? Esto ya lo conocemos. ¿Qué se producía? Pues lo que vamos a ver ahora. Se producía esa fusión o esa adherencia, vamos a borrar un poquito que nos quede aquí también el reflejo, se iba a producir, esto recuerden que es lo que van a ver en las prácticas, se iba a producir esa unión de las dos retinas, la retina pigmentaria y la retina neural. ¿Y qué pasa con ese espacio intra o interretiniano? Que desaparece y se queda virtualmente de esta forma. ¿Recuerdan que nosotros lo vimos o no? Sí. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros, el siguiente esquema que vamos a hacer, cuando nosotros hacemos un fondo de ojo, nosotros podemos distinguir dentro de esa retina que nosotros lo que estamos viendo cuando hacemos un fondo de ojo es el interior. Nosotros observamos esto de esta manera, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí y enfocamos con nuestra luz y vemos esa retina que ya les he dicho que, a excepción de ese primer quinto, el resto es una retina que va a poder ver, mientras que la otra era ciega. Y nosotros observamos lo siguiente. En este lado vamos a ver ese elemento, ¿de acuerdo? Estamos enfocando un ojo y de aquí nosotros vemos que salen
esos vasos que yo le estoy mostrando aquí. Y sin embargo, yo veo que justo en el otro lado de aquí, ¿de acuerdo? En ese lado de aquí, yo estoy viendo una mancha, ¿vale? Estoy metiendo toda la luz que yo puedo para ver ese retina neural que hay en su interior, ¿vale? Bien, esto que nosotros estamos viendo aquí es la salida del fascículo óptico del segundo par craneal, ¿de acuerdo? A esto se le conoce con el nombre del disco óptico o papila. Y al otro elemento que nosotros estamos viendo aquí se denomina mácula, y su elemento central se denomina la... Vale. Si yo he dibujado este fondo de ojo, ¿a qué color ocular corresponde? ¿Al derecho o al izquierdo? No, izquierdo. Levante la mano quien quiere que derecho. Que levante la mano quien quiere que izquierdo. Los que no levanten la mano están suspensos ahora mismo. El que no haya levantado la mano de este sector está suspenso ahora mismo. Que levante la mano quien diga derecho. Venga. Que levante la mano quien diga izquierdo. El que no levanta está suspenso, que lo sepa. Me he quedado ahora mismo, lo estoy grabando ahora mismo, o sea. ¿Por qué es derecho? Porque la papila está hacia el lado nasal. ¿Por qué? Porque el disco óptico de la papila está hacia el lado nasal. Correcto. Siempre recuerden que está desviado. Este es el lado Qué listo. nasal. ¿Hacia dónde? Hacia donde yo me encuentre el disco óptico o la papila. Sin embargo, donde yo me encuentre la mácula va a ser el lado... Cigomático. ¿Alguien sabe lo que es temporal y nasal? ¿Sí, no? Sí. Pues estoy hablando en chino. ¿Vale? Venga. Siguiente. Toda esta retina que yo estoy viendo por aquí todo esto que está envolviendo a este sector que yo veo aquí se llama la retina. ¿Cómo? Periférica. Y toda esta zona justo en esta y un poquito hacia aquí desplazado, toda esta zona se conoce con el nombre de el área ¿Qué color ha usado? central de la retina. ¿Dónde veremos mejor? ¿Dónde es más claro la visión? En la mácula. La fobia es precisión. ¿Y dónde se ve mejor? En la zona de la mácula y en el área central de la retina. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en esa zona es donde se van a encontrar la mayor cantidad de conos. ¿De acuerdo? Que ya lo veremos el próximo día en clase. El miércoles empezaremos los minutos. Bien, vamos a ver ahora qué capas va a estar compuesta, en estos últimos 20 minutos, vamos a ver qué capas se va a estar compuesta la retina. ¿De acuerdo? La primera capa que nosotros vamos a ver, y me va a llamar la atención, vamos a hacer un dibujo un poquito rudimentario, esquemático. La primera capa que yo voy a ver va a ser de la retina pigmentaria. Esa retina pigmentaria, que también va a ser ciliada, ¿vale? Más o menos es así. Por supuesto, es un epitelio. Y como todo epitelio, ¿qué va a tener por aquí? Lámina basal. ¿Qué es esto?
La lámina basal. Lámina basal. Y esto que yo estoy viendo ahora mismo aquí es vamos a ponerlo 1, retina pigmentaria. Por encima de esa lámina basal, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tenemos aquí? Muy bien. Membrana. Para el próximo día, miércoles, quiero que me hagan el desarrollo a partir de la retina pigmentaria, todo lo que hay hacia el exterior, hacia afuera. A ver quién me lo hace. Pero perfectamente con todas sus capas. No me vale que me digan esta, no. Quiero la capa y sus divisiones. A continuación, yo voy a ver ahora que tengo, por ejemplo, este elemento que veo aquí. Hacia exterior, dentro. La retina. Con sus discos, vamos a pintar aquí otro. Fíjense que ahora vamos a pintar aquí que tiene también un soma, un cuerpo, un axón y unas terminaciones sinápticas en esta zona, un cuerpo, unas terminaciones, aquí tiene su núcleo. Y estos son los famosos bastones, ¿vale? Nosotros vemos aquí, por tanto, bastones. Vamos a ver un cono, lo vamos a pintar de color verde, existente, el RGB, ¿de acuerdo? Red, green and blue, ¿vale? Vamos a pintar solo uno y vamos a ver cómo nos va a quedar. Pero este va a tener un núcleo muchísimo mayor y también va a tener, fíjense el núcleo que va a tener, y también va a tener ese elemento, ¿de acuerdo? Que nosotros vemos. ¿Vale? Aquí tenemos, por tanto, la siguiente capa. Vamos a ponerlo aquí, solo de ese color, lo hemos pintado el verde. Esto es lo que sería un cono, ¿vale? Por tanto, vemos que esta primera capa que le sigue a continuación, después de la retina pigmentaria, vamos a ver que va a estar compuesta por conos y bastones, y a esto se le llama la capa de los... Perfecto. A continuación, vamos a tener, fíjense, para que se sujeten esos fotorreceptores, vamos a tener esta capita aquí en medio, que se denomina... Venga, no lo ve, alguien por ahí lo sabía. Membrana limitante externa. ¿Por qué es externa? Porque tiende siempre hacia afuera. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense aquí que ahora nosotros estamos viendo estos elementos y vamos a hacer aquí otra división. Y aquí lo que vamos a ver ahora, vamos a hacer aquí otra tercera para que nos vaya cabiendo el esquema. Nosotros vemos, ¿vale? Van entendiendo más o menos como un esquema, vamos desde afuera, desde arriba si lo prefieren, hacia el centro, hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente capa que yo veo aquí, ¿qué es lo que veo de esos conos y bastones? ¿Cómo se llama eso? Los núcleos, ¿sí o no? ¿Y cómo se denomina esto? Capa nuclear interna o externa. Externa. ¿Vale? Bien, vamos a saltarnos esto para ir siguiendo, dibujando una serie de células que me van a interesar. Fíjense esta manera, esta forma que tienen. ¿Vale? Podemos poner aquí una. Podemos aquí poner la siguiente. Incluso podemos poner aquí otra. ¿Vale? Estas células que ustedes que ven aquí se llaman células horizontales. Células horizontales.
Bien, también vamos a ver otro tipo de células. Vamos a pintarla aquí de color azul. Esas células que ustedes ya conocen también, fíjense, va a tener dos polos. El soma se encuentra en el centro y puede tener aquí, por ejemplo, aquí su núcleo, su soma, y pueden ir para acá, pueden tener más, por supuesto. Y esas segundas células que ustedes ven aquí se llaman células, si tienen dos polos, ¿cómo van a ser? Bipolares. Bipolares. ¿Vale? Células horizontales, células bipolares. Y vamos aquí a dejar esbozadas otro tipo de células para conformar y seguir avanzando en esa zona que se denominan, un nombre para ustedes nuevo, células amacrinas. Células amacrinas. Bien, vamos a ir por tanto desarrollando todas estas capas, todas estas que estamos viendo aquí. Por tanto, ahora fíjense que es una capa donde solo van a existir conexiones neuronales. No hay cuerpos neuronales. Como solo hay conexiones, dendritas, axones, telodendrones, espinas, ¿de acuerdo? Que ya lo vimos en el primer cuatrimestre, a esta quinta capa se le denomina capa plexiforme externa. Y es la capa número 5. ¿Por qué va a estar compuesta? Pues por las conexiones de los fotorreceptores, de los terminales axónicos, con las siguientes dendritas de las siguientes células que ustedes están viendo. Células horizontales y bipolares. Por tanto, aquí también podemos destacar, podemos hacer esa división, vamos a hacerla aquí, que se vea claro después. Aquí tenemos, por tanto, la siguiente capa, que es la número 6. Como habíamos dicho que teníamos antes unos núcleos externos, aquí que estamos viendo núcleos o somas de esas células. Por tanto, sería capa nuclear interna. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora otras células. Estas células las vamos a encontrar aquí. Y van a tener también sus prolongaciones. Podemos ver, por ejemplo, aquí otra. Otra por aquí. Y fíjense cómo de nuevo se han creado otras uniones axónicas y dendríticas. Por lo tanto, si habíamos tenido la plexiforme externa, ¿esta cómo se va a denominar? Capa plexiforme interna. Siempre nos vamos acercando cada vez más a ese núcleo. Bien, y estas células, lo he pintado aquí un poquito exagerado para que no nos interfieran. Podríamos haberlo pintado incluso, vamos a hacerlo un poquito más cortito. Y así aprovechamos más la pizarra. ¿Vale? Fíjense ahora que aquí tenemos otros nuevos somas, de los cuales van a ir saliendo los axones, que después van a conformar el fascículo óptico. ¿Se acuerdan esos agujeritos, esa lámina cribosa que lo hemos dicho? Esos axones que iban perforando, iban a ser miles, todos, ¿de acuerdo? Y que todos, la unión de todos ellos constituía un fascículo. Por eso le llamamos siempre el fascículo óptico. Bien, a partir de aquí, fíjense que tenemos la siguiente capa que nosotros vemos aquí. Como están formados por células ganglionares, se denomina capa ganglionar. Y la novena, capa de fibras neuronales.
capa de fibras neuronales. Y por último, como elemento que sostiene a todo, vamos a tener la capa, la décima, la número 10, que si habíamos dicho que esta es la membrana limitante externa, aquí le llamaremos membrana limitante interna. Todavía nos quedan más células, ¿de acuerdo? Células de sostén, células de la guía, podemos decirlo, pero esto es lo que yo quiero que se aprenda. En primer lugar, que existen estas 10 capas, el orden que tiene que hacer y el sentido que tiene, por qué se denomina cada capa, como ustedes ven que se están nombrando ahí. ¿De acuerdo? Esto lo tienen que tener perfectamente en cuenta y sabido, porque por supuesto, seguro que alguna pregunta de examen. ¿Qué es lo que se tiene que saber? Pues el orden, desde externo hasta interno. ¿Qué constituye, qué tiene cada capa? ¿Qué elementos celulares los contiene? Para que ustedes, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, que estas son capa ganglionar, vamos a ponerlo aquí, que estas son células ganglionares. Y aquí tenemos esas fibras, que estas fibras van a constituir el segundo par craneal. Vamos a ver qué funciones van a tener esa membrana, perdón, vamos a tener esa retina pigmentaria. Recuerden la pregunta del próximo día. Recuerden, ¿vale? Por supuesto, no se los he dibujado, pero la luz va a venir desde esta retina, ¿de acuerdo? Desde esa retina neural, y va a ir atravesando todas las capas, y el efecto que se va a producir, y lo estudiaremos el próximo día, se produce en los fotorreceptores. Por tanto, aquí vamos a notarlo bien, que aquí está la luz, y atraviesa, ¿de acuerdo? Si yo ahora, por ejemplo, hago ese dibujo de esta retina, y aquí tenemos ese fascículo óptico, la luz va a impresionar, y a partir de aquí empieza la primera capa, la capa que es más interna, que es la membrana limitante interna, y empieza a atravesar fibras, la capa de fibras neuronales, la ganglionar, la plexiforme interna, la nuclear interna, la plexiforme externa, nuclear, hasta llegar hasta los fotorreceptores, y ahí se produce la transducción, que el próximo día estudiaremos. Por tanto, ¿qué funciones tiene? La primera función que tiene, por ejemplo, esta retina pigmentaria, vamos a poner que es de la retina pigmentaria, es la absorción de la luz. Es decir, si hay un exceso de luz, ¿qué es lo que va a suceder? Pues la absorbe para que no se produzcan daños. También, ¿qué va a haber? ¿Qué funciones va a tener esa retina pigmentaria? Pues esa retina pigmentaria también va a servir de barrera, va a servir de barrera permeable. Una pregunta, ¿la luz no debería venir de arriba? ¿Qué lo he hecho? Es que eso es interno, ¿no? Entonces la luz entra por aquí, ¿no? Sí, pero eso se llama, o sea, en el otro... La primera capita que nosotros vamos a ver se llama membrana. Ah, vale. La segunda capita que nosotros vamos a ver, ¿entienden o no? ¿Sí o no? Estamos viendo, esto es exterior, y esto es interior. ¿Por qué insisto tanto que lo que viene del centro es interno y lo que está hacia afuera? ¿De acuerdo o no? Barrera permeable. ¿Para qué sirve esa barrera permeable? Para los nutrientes y para la excreción, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Sirven de sostén? Pues sí, tiene una función mecánica. No lo he dibujado aquí porque no quiero estropear, pero esos elementos se introducen en la retina pigmentaria, en los conos y ya lo veremos, en ese segmento externo de los conos, digamos. ¿De acuerdo? Por tanto, una función mecánica.
También tiene una función de regeneración. ¿Qué quiere decir? Que cuando los conos y bastones no funcionan, incluso los llegan a fagocitar o los llegan a remodelar. ¿De acuerdo? Por tanto, los reparan, regeneran o incluso los destruyen, ¿de acuerdo? Para que siga habiendo un proceso natural. Y después almacenan la vitamina A. Vitamina A importante para la visión. Ya lo veremos lo que es el retinol, el retinal y el ácido retinoico. ¿Vale? La vitamina A es una vitamina liposoluble, es grasa, es una grasa. ¿De acuerdo? Permite, por tanto, para esa regeneración vitamina A, para que se puedan remodelar e incluso diferenciar las diferentes